Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Muy buenas noches, amadas hermanas. Este día nos toca estudiar en esta noche el tema Una mujer con sabiduría. Y quisiera comenzar la exposición de esta noche con una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? ¿Es algo o es alguien? A ver, ¿quiénes de ustedes dicen yo pienso que es algo? Y otros dicen yo pienso que es alguien. Y para ello vamos a ir a la palabra, que es la que siempre se interpreta a sí misma y nos da a entender sobre lo que estamos estudiando. Dice Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces ahora empezamos a entender, hermanas, que la sabiduría es alguien. Es decir, la sabiduría es Dios. Y esta es la forma en la que se revela o influye en las personas que lo conocen y se llenan de él. El espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde todo cobra un sentido completamente diferente cuando estamos en Él a través de su Espíritu Santo. Es lo que nos ayuda a ser mujeres con sabiduría, a ser mujeres sabias. Porque entonces hasta este momento estamos entendiendo que la sabiduría es un don especial de Dios. Es la ciencia sobrenatural de Dios. Y esta sabiduría nos ayuda a tener un buen discernimiento para poder aconsejar, para tener cordura en nuestra vida diaria y para poder aplicar lo que sabemos a lo que hacemos. Esta noche estudiaremos la historia de una mujer que se encuentra en 1 Samuel 25, del capítulo 1 al 42. Yo les voy a leer esta noche la versión NBI, que dice así. Empieza la historia hablándonos de 3 personajes, que son los que vamos a ver en esta noche. El primero de ellos se nos dice que se encontraba viviendo en Maón. En Maón entonces había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, y este hombre era rico, muy rico. Se dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, pero era un hombre insolente y de mala conducta. Era un hombre duro, era un hombre áspero, que tenía mal genio, a tal grado que ni siquiera se podía hablar con él. Era perverso y de mala conducta. Y este hombre se llamaba Nabal, que significa necio. Y este es el esposo de Abigail, la mujer que vamos a ver en esta noche. Entonces, ¿cómo se imaginan, hermanas, ustedes la vida diaria de Abigail teniendo un esposo con estas características tan nefastas? Siendo un hombre áspero, de mal genio, perverso y de mala conducta.
Pero Abigail, por otro lado, se nos dice que era una mujer bella, pero también inteligente. Una mujer pacificadora y de buen entendimiento. En pocas palabras, era una mujer sabia, porque en ella había sensatez. Y tenemos también la tercera persona de esta historia, que era David. En ese tiempo David era el futuro rey de Israel. En ese momento él huía de Saúl porque éste se encargaba de librar diversas batallas y se escondía de sus enemigos. Entonces nos dice la historia que David y su ejército brindaban protección a Nabal, su gente y sus rebaños. Pero el día que David y su gente tuvieron hambre, mandaron a pedir comida a Nabal, pero éste se las negó. Les negó el apoyo y contestó de manera soberbia, y esto provocó que David se enfureciera. En el versículo 10 de esta historia dice: pero Nabal contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? A veces, hermanas, muchas veces nuestras contestaciones son impropias, son inadecuadas y provocan acciones y reacciones que son adversas. El Proverbio 15:1 nos dice: la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera, como era el carácter de Nabal, aumenta el enojo. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Entonces, cuando nosotros no sabemos desde el primer momento tener una contestación correcta, apropiada, sobre lo que nos están diciendo, porque a lo mejor estamos en esos 5 minutos en los que nos sentimos mal, nos sentimos irritadas, y lo que menos queremos es que vengan y nos digan o nos pregunten cualquier cosa, que quizás no merece esa contestación, pero nosotros la damos. Entonces tenemos como inicio la muestra de una mala contestación por parte de Nabal. Y por otro lado, a un David también reaccionando mal. Dice el Proverbio 15:18: el que se enoja fácilmente arma líos, pero el que es paciente los calma. Y yo quisiera preguntarte, hermana, ¿cómo contestamos cuando se nos pide algo en el trabajo, en la casa, a donde nos dirigimos o donde nos toca estar? Porque en este ejemplo, Nabal estaba contestando de manera necia, de manera torpe e insolente, ante la gente de David, que para comenzar era el futuro rey de Israel. Y eso ya marcaba que él iba a tener una autoridad a la que había que someterse. Y esto trajo consecuencias, desde luego. Entonces, aquí podemos ver en el versículo 13 la reacción de David. ¿Por qué David se estaba atreviendo a pedirle la ayuda a Nabal? Porque si nosotros estudiamos la historia de este capítulo 25, nos vamos a dar cuenta que David, debido a que era la persona que estaba al frente de las batallas, en su momento también él se había dedicado a cuidar y a proteger a la gente de Nabal. Entonces, en este momento, cuando él se encontraba en la necesidad de proveerle a su gente, se sentía con ese derecho de ir y pedirle ayuda. No era algo que él no hubiese entendido que necesitaba hacer una acción recíproca de la parte de Nabal.
Pero ¿qué sucede? Que Nabal contesta de manera necia y de manera negligente. Y entonces David, por su lado, dice en el versículo 13, que entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, era inclusive él. Él se la ceñiría. Y acompañaron a David, dice la historia, 400 hombres y 200 más que se quedaron cuidando el bagaje. Quisiera que fuéramos a leer la porción del versículo 14 al 17 en la Nueva Versión Internacional, que dice así, versículo 14 de Primera de Samuel 25, Primera de Samuel 25, del 14 al 17, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás se molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Y aquí viene entonces la intervención de Abigail y la reacción que ella tiene. Nos dice el versículo 18, dice: sin perder tiempo, reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo, y le dijo a sus criados: adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de lo que pensaba hacer. Y aquí viene una pregunta para ustedes, hermanas. ¿Ustedes creen que Abigail hizo bien en no decirle nada a su esposo? ¿De no contarle lo que haría? ¿O inclusive de ir y reclamarle por lo que le habían dicho y que ahora ella tenía que ir a arreglar? Más adelante de esta historia vamos a darnos cuenta por qué Abigail no le avisó y por qué Abigail se considera una mujer sabia. Por otro lado, David, dice el versículo 21, ya enojado, dice: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Versículo 22. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. O sea, se dan cuenta que aquí ya también David estaba ya perdiendo el control y ya enfurecido estaba hasta diciendo que Dios me castigue porque no quedará ni uno solo de sus hombres. Y vamos a leer del versículo 23 al 30, dice, porque recordemos que ya para este momento, Abigail, sin perder tiempo, ya había recopilado todas las provisiones y entonces ya se dirigía para hablar con David. Y entonces dice: cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él. Postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche.
No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y que nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Y así es como Abigail va al encuentro de David con estos argumentos llenos de verdad, llenos de sabiduría. Dice el versículo 31, no tendrá usted la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. La palabra en Romanos 12:19 dice, amados, nunca es siempre nunca. Tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es precisamente lo que Abigail le estaba diciendo a David. No se llenen sus manos al derramar sangre, porque el Señor hará la justicia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ofendidas con palabras ásperas, necias, duras y torpes? Ya sea por nuestro esposo, ya sea por nuestros hermanos, ya sea por nuestros hermanos de la iglesia, por los líderes. Porque aunque estemos dentro de una iglesia, de una congregación, recordemos, hermanas, que estamos siendo todos pulidos. Y en esa forma de ser pulidos, a veces nos volvemos ásperos porque nos estamos resistiendo a que Dios trate con nosotros. Y entonces cuando vienen y nos dicen algo, nosotros estamos más que prendidos, más que ofendidos, más que fuera de control. Pero recordemos que la justicia es de Dios, no es de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que llevarle nuestras causas, nuestros dolores, nuestros temores, nuestras insatisfacciones a Dios para que sea Él el que haga la justicia. Dice el versículo 32, y responde David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita serás tú por tu buen juicio. Pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. ¿Se han dado cuenta, hermanas, el resultado de una forma sabia de hablar por parte de Abigail?
porque David en el versículo 35 dice que aceptó que ella le había traído todos esos presentes. Había aceptado todo lo que Abigail le había dicho, pero además había aceptado la respuesta en acción sobre lo que Abigail le traía como presente. Y entonces David le dice: vuelve tranquila a tu casa. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. ¿Qué es lo que Abigail le había pedido? Que él no se ensuciara, que él no cobrara una venganza en el afán de hacer una justicia por su propia mano. Porque ella, conociendo a su esposo que era necio, que era negligente, sabía que ese tipo de respuestas, desde luego, venían de una persona con esas características que para nada le ayudaban. Hoy, hermanas, estamos aprendiendo que la sabiduría está en Dios, que es un atributo divino que Dios le concede a los que le buscan con reverencia. Dice el Proverbio 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y quisiera que fuéramos, para terminar esta historia, del versículo 36 al 42. Para ver que una vez que Abigail ya había hablado con David, ahora sí, en esa misma sabiduría, regresaba para hablar con Nabal. Y dice: cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada, sino hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio, porque la consideraba una mujer sabia. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y, postrándose rostro en tierra, dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Aquí vemos cómo estamos viendo la reacción por parte de Abigail. Porque, como bien dice aquí, tuvo paciencia, no fue y le reclamó a Nabal. Ella fue y resolvió las cosas y no se las comentó y no le dijo nada como se los preguntaba en el principio. ¿Por qué no lo había hecho? Porque él no estaba en las condiciones, él estaba ebrio y no iba a entender razones.
Así es como nosotras, hermanas, necesitamos tener esa sabiduría de Dios, porque el Señor es la sabiduría y la ciencia brotan de Él. Pero si aún reconocemos que no tenemos esa sabiduría, Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos entonces, hermanas, que Dios nos otorgue la sabiduría para poderla aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, en conocimiento, en comprensión, para aprender a tomar decisiones buenas, decisiones rectas, decisiones correctas. Pero ¿cómo obtenemos esa sabiduría? Esta noche les voy a mencionar 4 puntos. El primero de ellos es: la obtenemos a través de la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu del Señor habló por mí y puso sus palabras en mi lengua, dice 2 de Samuel 23:2. La obtenemos también por la búsqueda reverente de Dios. El Proverbio 2, del 3 al 5 nos dice: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. La obtenemos también por la lectura de su palabra y por medio de la fe en Jesucristo. Es como obtenemos la sabiduría. Colosenses 2, del 2 al 3 dice: conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero existe, hermanas, una gran diferencia que nosotros tenemos que tener presente, que no es lo mismo la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y ahí sí quisiera que fuéramos a leer las partes que nos hablan sobre la sabiduría humana. Y esto lo encontramos en Santiago, así es que vayamos buscando el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y ahí mismo nos está hablando en el versículo 17 de lo que es la sabiduría de Dios. Dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en la paz para los que hacen la paz. Es decir, la sabiduría de Dios tiene características muy específicas. Una de ellas, y que hemos visto en esta noche, que la palabra nos ha enseñado, es de cómo debemos de contrarrestar con sabiduría ante la necedad.
lo primero que nosotros tenemos que hacer es guardar silencio. No ser prontos para contestar, sino que todo lo contrario, como dice la palabra, ser tardos para hablar, tardos para airarnos, tardos para no ir y responder a la primera. El proverbio 26, 4 al 11 dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Dice: confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una piedra paralizada. Hemos aprendido esta noche lo que Abigail aplicó en su vida, en su experiencia, en lo que ella estaba viviendo. Conociendo que tenía un esposo con esa característica de necedad, ella en su sabiduría guardó silencio. Fue y actuó y previno que se viniera una catástrofe sobre su familia, inclusive aún sobre el esposo necio que ella tenía. Entonces, guardar silencio muchas veces nos ayuda a evitar que eso se vuelva una bola grande de fuego que al rato no podemos controlar. El proverbio 12 del 15 al 16 dice aún, y tenemos muchos textos aún en proverbios que nos siguen hablando sobre la necedad. O sea, la necedad es algo que Dios en su palabra nos la marca varias veces, no porque le guste repetir las cosas, sino porque Dios, que nos conoce tan bien, sabe que nosotros tenemos esas características necias. Y por eso es que nos lo remarca de alguna y otra manera y nos dice por qué y las consecuencias de ese tipo de actitudes. Dice el proverbio 12, 15 al 16. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y dice el proverbio 23, 9. A oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Proverbio 26, 4. No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Entonces, la sabiduría de Dios tiene características también. Lo primero de ello es que para que nosotras podamos ser mujeres sabias, primero tenemos que obedecer a Dios. Porque el Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El número 2 es que el Espíritu de Dios es quien nos instruye en sabiduría. Esto nos lo dice el Proverbio 1:23. Dice: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré saber mis palabras. Es decir, el Espíritu de Dios es el que nos instruye a través de darnos las palabras correctas en el tiempo correcto y ante la situación que estamos atravesando. La sabiduría de Dios es concedida por Dios y nadie más la da. Dice el Proverbio 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanas, si nosotros queremos que Dios nos conceda de su sabiduría,
tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos instruya por medio de su palabra. La sabiduría nos guardará del mal camino, dice el Proverbio 2:10. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Entonces, obtener la sabiduría nos hará doblemente dichosas, porque evitaremos el tener consecuencias desagradables, el vivir experiencias amargas, porque entonces habremos actuado con inteligencia. Y nuestra ganancia, dice, será mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría también nos permitirá vivir una vida eterna en Cristo Jesús, vivir una vida en esta tierra caminando de una manera diferente, porque la sabiduría tiene mayor valor que las riquezas. El Proverbio 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hoy nos estamos dando cuenta, hermanas, cómo la sabiduría nos ayudará para tener esa buena forma de caminar. Y a manera de conclusión y de ir terminando este tema, Dios en su sabiduría nos enseña cuándo hablar y cuándo callar, como nos lo ha hecho ver a través de esta historia. Guardar silencio como Abigail evitó tener confrontaciones en ese momento con el necio de Nabal. Porque dice aquí que si tú insistes, te volverás también necio como ellos. ¿Cuántas veces nosotros queremos darle explicaciones a una persona que está teniendo decisiones que no están correctas, pero en sus argumentos y en su euforia que tiene en ese momento no las entiende? Y lo mejor que nosotros debemos y tenemos que hacer es aprender a callar, a guardar silencio para no terminar siendo como ellos. Esta noche Abigail nos ha mostrado cómo ser una mujer prudente y pacificadora ante la necedad de su esposo le permitió tener una decisión sabia, le permitió salvar y evitar todo un desastre. En ella se encontraba implícita la sabiduría al poder tomar decisiones inmediatas para no ver la destrucción de su familia y de su esposo. Abigail nos ha enseñado la importancia de las palabras correctas en situaciones tensas. Lo contrario a las palabras duras que solo sirven para generar explosiones innecesarias. Esta palabra nos ha mostrado la actitud y acciones de 3 personas. Nabal, en primer lugar, lanzando palabras que irritan en su actitud necia. Vimos también a un David decidiendo de manera apresurada para tomar represalias con grandes alcances. También estamos aprendiendo en esta historia cómo debemos de ser mujeres tranquilas. Porque si somos así como David, que tomamos decisiones apresuradas, iremos solamente a ver cómo nuestros pies resbalan y tropiezan. Y vimos también a Abigail
actuando y hablando con prudencia e inteligencia con la sabiduría de Dios, trayendo una gran enseñanza a nuestra vida. Hermana, necesitamos aprender a tener la sabiduría que proviene de Dios. Pero para ello debemos de tomar en cuenta que nosotras solas no podemos, que debemos estar pegadas a la instrucción que Dios tiene para con nosotros, para que Él nos instruya, para que Él nos conceda de su sabiduría, para que Él nos guarde y para que nos permita ser mujeres doblemente dichosas, mujeres doblemente sabias, prudentes, tranquilas, pacificadoras, que son prontas pero para hacer el bien, que son prontas para tener una reacción conforme a la voluntad de Dios. Gracias damos a Dios en esta noche por su palabra y quisiera que termináramos esta exposición inclinando nuestro rostro y haciendo una oración. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por esta palabra que has traído a nosotros. Queremos pedirte, Señor, lo que dice en Santiago. Padre, si nosotros hasta el día de hoy hemos caminado de una manera torpe porque no nos hemos puesto el propósito, no hemos querido hacer el esfuerzo de estudiar tu palabra, de permanecer en ella, de estudiarla porque nos parece que es aburrida, porque nos parece que tenemos tantas cosas que hacer que pasó el día completo y no tuvimos tiempo para abrir tu palabra y estudiarla. Queremos pedirte, Señor, primeramente que nos perdones, que ya no queremos caminar en esas sendas oscuras, sino que queremos caminar con esa luz de tu palabra, con esa luz que alumbra nuestro caminar. Queremos pedirte que nos concedas de esa sabiduría que proviene de ti, que proviene de tu Espíritu Santo. Hoy queremos, Señor, que reavives dentro de nuestro ser ese Santo Espíritu de Dios, que es el único abogado que tenemos para con nosotros, que nos ayuda, que nos instruye, que nos enseña, que nos fortalece, que nos levanta. Queremos, Señor, que tú nos des de tu Santo Espíritu en esta noche a cada una de nosotras, para que a partir de este momento aprendamos a ser mujeres sabias, a ser mujeres prudentes, a ser mujeres inteligentes, a ser mujeres pacificadoras, a ser mujeres que seamos ejemplo de otras mujeres. Porque si nosotros tenemos esa sabiduría que proviene de ti, Señor, seremos doblemente dichosas y haremos doblemente dichosas a las personas que nos rodean. Queremos tener tu sabiduría, Dios. Queremos que nos la concedas. Te la pedimos, Señor, de una manera humilde, de una manera prudente, reconociendo, Señor, que tú eres Dios y que solamente tú y nadie más que tú nos la puede conceder. Padre, queremos el bien de tu casa, queremos y pedimos, Señor, que derrame sobre nuestros corazones esa sabiduría que proviene de lo alto, para que marquemos una diferencia a partir del día de mañana, a partir de este momento, sin esperar más, sin desperdiciar ya más el tiempo, porque el tiempo es corto y los tiempos son malos. Pero por eso, Señor, hoy tú nos has llamado, nos has reunido con un propósito, entender
que vivir poniendo la sabiduría siempre delante de nosotros nos ayudará a que nuestros pies permanezcan firmes, anclados en ti. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú harás más de lo que nosotros podamos pedirte, porque tú, nuestro Hacedor, nos conoces perfectamente y sabes bien de qué carecemos. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos afirmes en ti, Señor. Gracias te damos, Dios, por la enseñanza de esta noche que has traído a la vida de cada una de nosotras. Te pedimos, Señor, que esta noche seas tú con cada una de nosotras en nuestros hogares. Te amamos y te alabamos y te glorificamos desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.